Buenas noches para todos. Vamos a continuar con la sesión 2 de este curso XBRL y NIF que estamos haciendo. Ya habíamos visto en la sesión número 1 toda la información. La idea de esa sesión número 1 era saber qué información y qué normatividad es la que vamos a usar. Lo importante de orientarnos es saber qué normatividad. ¿Desde dónde parte todo? Hablamos que todo partía de la ley 1314, hablamos de que habían unos grupos, hablamos de que además de esos grupos eran unos tipos de empresas, esos tipos de empresas aplicaban unos tipos de normas. Eso fue lo que ilustramos en la primera sesión. En esta sesión vamos a complementar lo que es todas las normas que se deben tener en cuenta para, para una empresa NIC catalogada como el grupo 2, cuáles son las normas que debe tener en cuenta para una correcta implementación de las NIC pymes. Y quedamos en la siguiente diapositiva. Todos están viendo la diapositiva. Quiero que me confirmen si están viendo la diapositiva, si está bien de sonido. Yo no veo. No se ve la diapositiva, entonces. La diapositiva que hice, la diapositiva no se ve. Un momento. Listo. Listo. Podemos ver ahora sí que la diapositiva está en pantalla. Por favor me confirman si ven la diapositiva para continuar. Listo, ya me están confirmando que la diapositiva se ve. Entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces quedamos en la sesión pasada de que este es el resumen de las normas que deben usar las empresas para el grupo 2. Habíamos hablado que existía el decreto 2420 del 2015 y su anexo, el anexo 2.1. También hablamos de que existe un decreto también del año 2015 que es el decreto 2496. Les voy a explicar cuáles son las porque lo que hace el decreto 2496 es hacer unas modificaciones al decreto 2420. Y vamos a enfocarnos en qué modificaciones. Las modificaciones son para grupo 2. También hay unas modificaciones para grupo 1, pero nos vamos a enfocar en las modificaciones de grupo 2. Listo, entonces tenemos nuestros decretos. ¿Recuerdan el decreto 2420 y el decreto 2496? Para los asistentes que en la profundización les solicitaron que hay que descargar el libro de las NIP, el libro de las NIP pymes, pues el libro de las NIP pymes es exactamente el anexo 2 de este decreto 2420, que era lo que yo trataba de explicar en la, en la sesión pasada. Vamos a dar control F y vamos a escribir anexo 2. El anexo 2 es las 330 páginas que tienen las NIC para las pymes. Ese es el libro que hay que leer. Y ya les voy a explicar por qué es mejor tener este libro y no el PDF, de acuerdo a los cambios normativos que surgieron a raíz de estos nuevos decretos. Recuerdan
lo que hablábamos en la sesión pasada de que habían 3 grupos y que cada grupo tenía su propio decreto reglamentario? Por favor me confirman por el chat si recuerdan o se acuerdan de lo que hablamos en la sesión pasada, que cada decreto cada grupo tenía su norma y su decreto, lo que veíamos en esta diapositiva. Por lo tanto, si nos enfocamos en las empresas del grupo 2, el decreto 3022 del 2013 que aplicaba la NIPYME versión 2009. Esta NIPYME versión 2009 es exactamente la NIPYME que les mandaron descargar para objeto de estudio. Esta es la que está vigente hasta 31 de diciembre del 2015. Entonces, anexo del decreto 3022 eran las NIPYMES versión 2009, están vigentes hasta 31 de diciembre, corrijo, hasta 31 de diciembre del 2016 están vigentes estas NIP, porque lo que incorpora el decreto 2496 es una modificación a las NIPYMES, que ya incluye una versión más actualizada emitida por el IASB, que es la versión 2015. Y esa versión cambia mucho con respecto a la versión anterior, pues son 6 años de actualización que está trayendo el nuevo decreto. ¿A partir de cuándo empieza a regir esta versión 2015? A partir del año 1 de enero del 2017. Por eso aquí, cuando yo hago este resumen, digo, el decreto 2420, el anexo 2, son las NIPYMES hasta 31 de diciembre del 2016. Ya a partir de 1 de enero del 2017 hay que hacer el anexo 2 del decreto 2420 más el anexo 2.1 del decreto 2496. Les voy a explicar de qué se trata, mostrando el decreto y las normas para que de pronto se ubiquen un poco. El decreto 3022, voy aquí a ubicar las NIPYMES que traían hecho el decreto 3022. Esto es bien importante porque ¿por qué? Porque es que hay mucha confusión en cuáles son las normas a usar. Por ejemplo, en la profundización van a usar las normas NIPYME versión 2009, que venían anexas al decreto 3022, pero esas solo están vigentes hasta 31 de diciembre del 2016. Y los nuevos cambios vienen en el decreto 2496. Permítanme un segundo, voy a ubicar las NIPYMES. Bueno, aquí estoy buscando exactamente las NIPYMES que les mandaron a descargar en el curso, en la profundización. Permítanme un segundo, lo ubico y ya continuamos. Ni para pymes. Jimmy, Sí, dime, ¿se escucha bien? sí, se escucha. Lo que pasa, disculpa, apenas me pude conectar porque estoy fuera. Una preguntita, Jimmy. Bueno, me estabas hablando de las NIPYMES para pymes, ¿verdad? Una preguntita, ¿por qué tienen 2 decretos ellas? Ah, ok, qué buena pregunta. Bueno, eso es lo que trato de explicar. Que esto es bien importante, ok. esto es lo bien importante, es lo que trato de explicar.
El libro que mandaron descargar es este libro. Se llama NIF para las pymes, versión 2009. Inicialmente estas NIF salieron en el decreto 3022 del 2013. El decreto 3022 del 2013, el anexo del decreto incorporaba las NIF pymes versión 2009, que era esta, que son las que se van a estudiar en la profundización. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. ¿Qué pasa con el decreto 2420? O sea, es decir, con la actualización de NIF que emitió el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2015. Como lo que hicieron fue unir todos los decretos, es decir, estos eran los antecedentes, esto fue lo que pasó. Pero en la siguiente, en estos dos nuevos decretos de diciembre del 2015, lo que hicieron fue unir todos los decretos en uno solo, y este decreto traía unos anexos, ¿sí? Entonces, el anexo que trajo el decreto 2420 son las mismas NIF pymes. Es decir, estas NIF pymes que tengo en pantalla, que son las que les mandaron descargar, son las 35 secciones de la NIF que están vigentes hasta ahora. Van a estar vigentes hasta 31 de diciembre del 2016. Estas son, mire, las 35 secciones. Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, medianas entidades, NIF para las pymes. Van a estar las 35 secciones de la norma, que eran las que venían en el decreto anterior. Pero ¿qué pasa con el nuevo decreto? El nuevo decreto incorpora, como une todos los demás, une grupo 1, grupo 2 y grupo 3 en uno solo. Entonces, el anexo del decreto, por eso yo coloco el anexo 2 del decreto 2420, que es el actual, son las mismas NIF pymes. Son las mismas 35 secciones que traía el anexo anterior. Mira, estas 35 secciones... Una preguntita, ¿tú nos enviaste ese libro? Porque necesitamos tenerlo. Sí, este libro de las NIF para pymes, yo se los puedo adjuntar al terminar el sí, porque necesitamos llevarlo el sábado. Ok. Estas NIF para pymes, las 35 secciones del libro, que es un libro, mire, naranja, ¿sí? Emitido por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad y ASBI. Este contenido es el mismo contenido que trae el decreto, el anexo 2 del decreto 2420. Hasta ahí seguimos igual. Y estas normas, estas 35 secciones, están vigentes hasta 31 de diciembre del 2016. ¿Qué pasa ya en el 1 de enero del 2017? Entonces es lo que les trato de explicar. Emiten el decreto 2496 y este decreto 2496 lo que hace es hacerle una modificación a las NIF para pymes, actualizándolas a las normas versión 2015. O sea, que es decir, que ya no va a ser 2009 a partir de 1 de enero del 2017, sino versión 2015. Vamos a ver en el decreto 2496 a lo que me refiero. Dice, por medio del cual se modifica el decreto 2420, único reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, y se dictan otras disposiciones. Entonces, vamos a ver lo que decreta. No vamos a leer los considerandos en este momento, sino lo que decreta. Decreta. Artículo 1. Definición de las normas técnicas especiales por parte de la Superintendencia Financiera. Bueno, los de Grupo 1 también tienen unas modificaciones con este decreto, pero vamos a enfocarnos en Grupo 2. Este decreto lo que hace es
modificar el cronograma de las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social y cajas de compensación familiar. Que era lo que yo tenía aquí en mi presentación, que lo que dice que es, les amplía el cronograma, o sea, les amplía un año más. Estas empresas que están en el grupo 2 o en la resolución 414, grupo 5, les amplían el cronograma un año más. Eso es lo que dice el decreto en su artículo, lo que decreta. Pero también vamos a mirar el artículo 3. Artículo 3. Sector solidario, no. Vamos a mirar. Vamos a escribir anexo 2. Entonces dice, el artículo 8. Marco técnico para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1, Artículo 9. Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Mira lo que dice esto. Incorpórese en la sección de anexos del decreto 2420 del 2015 un anexo 2.1, el cual modifica parcialmente el anexo 2. Entonces dice, el anexo 2.1, incorpórese como anexo 2.1 un marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 y que modifica parcialmente el marco técnico normativo en el anexo 2 del presente decreto, o sea, en el anexo 2 del decreto 2420. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el decreto 2420 traía unas NIC para las pymes, que eran las mismas NIC del librito naranja, anexo al decreto 3022, o sea, eran lo mismo. Lo que hizo este fue recopilar todo. Entonces, son las NIC para pymes. Pero dice que incorpórese un anexo 2.1 para los preparadores de información financiera del grupo 2 que modifica parcialmente el anexo 2, es decir, el anexo 2 contenido en el decreto 2420. Ahora sí, vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a darle control F y vamos a darle anexo 2.1. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿se acuerdan que yo en la sesión pasada les entregué como un índice con el que podíamos buscar? Bueno, en el índice yo puedo buscar qué página es. Modificación de grupo 2. Entonces, modificaciones 2015 de las NIC para pymes. Voy a buscar en la página 1155. Esto fue lo que expliqué en la sesión pasada, donde decía que es un índice con el cual podemos ubicarnos en las normas para ir a la fija en lo que estamos buscando. Voy a ir a la página 1155 del decreto 2496. Listo. Dice modificaciones de 2015 a la NIC para las pymes. Entonces podemos ver que empiezan a haber modificaciones en la sección 1, en la sección 2, en la sección 3. O sea, aquí están en la sección 4. Todas las modificaciones que hubieron. Y estas modificaciones vienen en las NIC Pymes versión 2015. Ahora sí, para resumir. Por eso, cuando digo qué normatividad debemos tener en cuenta para grupo 2. Decreto 2420, anexo 2.1, ¿sí? Hasta diciembre 31 del 2016. Anexo 2.1, quiere decir, este anexo, el 2.1,
del decreto 2420. O puede ser el librito naranja. Eso es la normatividad que vamos a tener en cuenta hasta el momento, hasta 31 de diciembre del 2016. Pero ya el 1 de enero del 2017... Dime una pregunta. Sí. Si ese libro está desactualizado y el nuevo decreto, ¿no es mejor el nuevo decreto? Sí, yo siempre recomiendo trabajar sobre el nuevo decreto. El libro no está desactualizado. El libro naranja es el mismo, las mismas 35 secciones. O sea, este está desactualizado, pero era el que Colombia había adoptado normativamente. Era el vigente en Colombia. Así en el mundo fueran en el 2015, Colombia hasta el 31 de diciembre del 2016 va con este. ¿Sí? Está desactualizado en el mundo, pero Colombia, su ley, sus decretos reglamentarios incorporaron fue este. ¿Sí? Por eso Colombia emitió este nuevo decreto que trata el mismo, las 35 secciones es el mismo, pero también emitió una modificación que ya es actualizar a una versión 2015. Y aquí en este anexo están las modificaciones. Pero yo sí recomiendo trabajar el decreto 2420 del anexo 2 de una, que es el que está reglamentado. Era lo que les explicaba en la sesión pasada. Trabajemos sobre el decreto que está firmado, el que dice publícase, cúmplase ese. Ese es el que las normas que queramos consultar, lo hacemos directamente en el decreto. Es mi recomendación. Pero no quiere decir que el librito esté, que no esté legal. El librito es legal hasta 31 de diciembre del 2015. Este libro es legítimo. Ya el 1 de enero del 2017, ya el libro tiene unas modificaciones, entonces ya tendríamos que mirar todas las modificaciones de este nuevo decreto. Sección por sección tiene modificaciones. Y esas modificaciones, si las descargamos en la página de IASBI, sería un librito parecido, pero versión 2015. Eso es lo que incorporó Colombia. Yo voy a hacer un resumen y después les hago unas preguntas para que esto quede claro, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Ya les digo por qué es tan importante saber esto. ¿Por qué? Porque todos los estados financieros que se emitan hasta 31 de diciembre del 2016 van bajo los criterios de reconocimiento y medición, o las NIP Pymes versión 2009. A partir de 1 de enero del 2017 va la versión 2015. Pero el decreto 2496 dice que usted como empresa puede hacer la aplicación anticipada de las NIP Pyme versión 2015. Ya les voy a contar por qué es tan importante esto. Mira, empresas que hicieron la implementación de las NIP, empresas del grupo 2, el año pasado, redactaron políticas contables de acuerdo al librito naranja o al anexo 2 del decreto 2420. Está bien, lo hicieron, pero el 1 de enero del 2017 tienen que coger su manual de políticas, mirar qué cambios sufrieron y actualizar o cambiar el manual de políticas de acuerdo a la nueva normatividad que es del 2015. ¿Sí? Eso nos ha pasado con, por ejemplo, clientes de nosotros que el año pasado se hizo toda la implementación, las políticas, pero las políticas se hicieron de acuerdo al librito naranja. Todo. Y el otro año ya nos dijeron, no, pues ya nos toca empezar a mirar estas políticas que habíamos hecho con el librito naranja, punto por punto, sección por sección, y hacerle una actualización. En cambio, empresas que no han hecho nada, que están empezando a implementar las NIF, mi recomendación, hagan de una vez, o lo que yo les recomiendo a las empresas, de una vez hagan sus políticas contables y emitan sus estados financieros del año de 31 de diciembre del 2016 con las NIP Pyme versión 2015, ya con la actualización, para que el otro año no tengan que hacer otro trabajo.
porque ya más adelante les voy a mostrar un manual de política y eso es complejo y desgaste, o sea, tiene mucho trabajo hacer un manual de políticas contables. Entonces es la recomendación que ya uno le dice a los clientes, no, como se permite la adopción anticipada, la aplicación anticipada de las NIP-PYMES versión 2015, entonces yo le recomiendo, no use este librito, sino enseguida haga las NIP-PYMES versión 2015, es decir, el libro más sus modificaciones. ¿Qué viene siendo las NIP-PYMES versión 2015? Entonces voy a preguntar, ¿esa parte quedó clara o tienen alguna duda al respecto de esta partecita que es muy importante para la aplicación de las NIP-PYMES de las empresas del grupo 2? Entonces, mientras tanto piensen en sus preguntas y yo les explico algo. Unos estados financieros a 31 de diciembre del 2016 pueden decir en una nota que hay que colocar en los estados financieros, estos estados financieros se hacen de acuerdo al anexo 2 del decreto 2420, se pueden hacer. O también pueden salir unos estados financieros y unas notas diciendo, de acuerdo al anexo 2, sus modificaciones en el anexo 2.1, anexo 2 del decreto 2420, más sus modificaciones, anexo 2.1 del decreto 2496, se dice que se está cumpliendo con esa norma, de acuerdo a esos dos decretos. Y cambian bastante, les aseguro que eso cambia en medición de propiedad, planta y equipo. Un ejemplo, la propiedad, planta y equipo de acuerdo al anexo 2, es decir, de acuerdo al librito naranja, que es el mismo anexo 2, una propiedad, planta y equipo que se trabajaba con la sección 17, se podía decir que en la medición posterior, es decir, después de hacer estados financieros a 31 de diciembre, después a 31 de 2016, después a 31 de diciembre del 2017, no se podía hacer un avalúo técnico, sino se tenían que presentar al costo. Es un ejemplo sencillo de los cambios que hay. Con la modificación en el decreto 2496, la medición posterior de la propiedad, planta de equipo tiene la opción de hacerlo al valor razonable, es decir, hacer un avalúo técnico por un perito. Entonces son cambios porque si es al costo, yo puedo decir que un edificio, voy a hacer un ejemplo aquí, un edificio o un terreno, vamos a colocarle terreno. Yo le voy a colocar ESPA 31 de diciembre del 2015, 31 de diciembre del 2016. Y voy a decir que todo esto va a ser, voy a decir así, explícitamente, NIP-PYMES versión 2009. Listo. El terreno en el ESFA, o sea, cuando se hace el estado de situación financiera de apertura, que es un estado que hay que hacer unos saldos iniciales para arrancar con la contabilidad bajo NIP o con la información financiera para sacar reportes bajo NIP, yo voy a decir que ese terreno vale a 100 millones de pesos en el ESFA. Que el ESFA, para mejorar aquí la explicación, voy a colocar que era a 1 de enero del 2015. Se hace un ESFA, un estado de situación financiera de apertura. Yo lo colocaba a 100 millones de pesos. Pues, cuando ya estemos en el diligenciamiento del taller, yo les explico cómo son los procedimientos para
hacer la adopción por primera vez. Las excepciones, las exenciones, al valor razonable, costo atribuido. Yo les explicaré en el taller, pero esto es un breve ejemplo para explicar lo que me interesa es explicar las versiones de las NIF. Listo, en el ESFA yo dije que estaba a 100 millones de pesos. A 31 de diciembre del 2015 yo debía colocar que estaba a 100 millones de pesos. Y el 31 de diciembre del 2016 yo coloco que estaba en 100 millones de pesos. Es decir, el terreno no le podía ajustar el valor, sino siempre iba a quedar a 100 millones de pesos. Pero resulta, y como pasa con la propiedad, con los inmuebles, con la finca raíz, que siempre se valorizan, ¿qué pasa con la NIT Pymes versión 2015? O con la modificación que trajo el decreto 2496. Ese mismo terreno que yo en el ESFA lo hice a 100 millones de pesos, a 31 de diciembre del 2015 yo lo pude haber hecho a 100 millones de pesos, pero a 31 de diciembre del 2016 le pude haber hecho un avalúo y el terreno ya valía 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la norma me lo permite. Esta norma no me permitía hacer un avalúo técnico o usar un valor razonable que se llama o valor de mercado. Valor razonable o valor de mercado. ¿Sí? Esta norma no me lo permitía hacer un avalúo técnico. Cambio esta sí. Entonces imagínate lo que impacta un estado financiero presentando un inmueble, un terreno en 100 millones de pesos o haciéndole un avalúo pudiéndolo presentar en 150 millones de pesos. Entonces los cambios que tienen las modificaciones de las NIT son muy importantes tenerlos en cuenta porque de acuerdo a eso se redactan políticas contables y de acuerdo a eso se presentan estados financieros a cierre de cada periodo. Entonces, eso es un breve ejemplo de lo importante que es tener claro las versiones de las NIC con las que estamos trabajando y cuáles están reglamentadas hasta la fecha. Yo voy a hacer una pausa ahí y voy a esperar que si tienen alguna pregunta. Y si no, continúo. Si no tienen ninguna pregunta, yo continúo. Me pueden por el chat informar y continúo. Me interesa mucho que esta parte quede clara para que quede bien clara para que ustedes cuando ya estén en la profundización puedan decir, sí, NIT Pymes, el librito naranja, versión 2009, vigente hasta 31 de diciembre del 2016. ¿Puedo sacar estados financieros con ese librito naranja? Sí. O NIT Pymes, modificación de acuerdo al decreto 2496, NIT Pymes versión 2015, la puedo hacer también estados financieros con ese nuevo libro a 31 de diciembre del 2016 porque lo hago anticipado. O simplemente a partir del 1 de enero del 2017 empiezo a registrar de acuerdo a ese libro y los estados financieros serían a 31 de diciembre del 2017. Quiero que eso quede claro, que eso quede bien claro el tema de las versiones de las NIF. Para que las normas, las políticas que usemos, los criterios de reconocimiento y medición sean los que están vigentes y reglamentados en Colombia. Bueno, como no hay preguntas, yo voy a continuar el resumen de esta diapositiva. Decía que la normatividad para el grupo 2 son Decreto 2420 de 2015, anexo 2.1 hasta 31 de diciembre del 2016. Decreto 2496 de 2015, anexo 2.1, a partir del 1 de enero del 2017,
pero permite la aplicación anticipada. Decreto 2548. ¿Qué es el decreto 2548? Vamos a hablar al respecto. El decreto 2548, en resumen, es la norma que emite la DIAN. ¿Por qué? ¿Por qué la DIAN emite las normas? Porque a la DIAN le van a alterar sus saldos. Con la convergencia NIF, con la aplicación de los nuevos marcos normativos, terminar ya con el marco normativo anterior, que era decreto 2649 y decreto 2650, y arrancar con un nuevo marco normativo que son las NIF pymes, eso va a generar impactos patrimoniales, impactos en los saldos de las bases fiscales con las bases contables. Van a generar diferencias. Las dos normas, la fiscal con la norma contable, va a generar diferencias. Entonces la DIAN tuvo que sacar una normatividad para prepararse y evaluar los impactos de esa convergencia, porque los impactos pueden ser o muy altos patrimonialmente, muy bajos, y eso impacta lo que se tributa. Es decir, si una empresa sube mucho su patrimonio, pues puede la DIAN analizar si en un futuro va a pagar impuesto al patrimonio sobre ese nuevo estado financiero, o baja mucho su patrimonio, o cambia sus criterios de reconocimiento del impuesto de la renta, ¿sí? Es decir, la renta lo paga de acuerdo al estatuto tributario, pero ¿cómo lo va a hacer en el 2019, que es cuando termina la convergencia, la transición fiscal? Entonces vamos a entrar en materia en la siguiente norma, que es la que se debe tener en cuenta para que una empresa del grupo 2 haga su convergencia a NIF, y es el decreto 2548 del 2014. Este fue expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es exactamente para regir lo que tiene que ver con la información fiscal versus la información contable. Listo, dice el decreto que por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 del 2009. Es decir, que si abrimos la Ley 1314 del 2009, ya está hablando de las normas de información financiera, los nuevos marcos normativos. El artículo 165 de la Ley 1607 del 2012. Esta Ley 1607 del 2012 fue la reforma tributaria que hubo en el 2012. O sea, va a reglamentar un artículo de una reforma tributaria. Y los artículos 773 y 774 del Estatuto Tributario. No necesitamos aprendernos los artículos ni nada, sino saber cuál es el objeto de este decreto. Resulta que la Ley 1607 en su artículo 165 dijo, la DIAN dijo en la reforma tributaria, para la transición a NIF, yo quiero que no se metan con mis saldos fiscales durante 4 años. Durante 4 años las empresas no me van a alterar mis saldos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Hagámoslo aquí también en Excel en un ejemplo. Coloquemos grupo 1, grupo 3 y grupo 2. Resulta que la preparación, este era el cronograma. Preparación. Transición, lo mismo que hicimos en el cuadrito de la diapositiva, y aplicación. Grupo 1, 2014, perdón, 2013, transición 2014 y aplicación 2015. Igual cronograma para grupo 3, para las microempresas.
Y las empresas del grupo 2, 2014, 2015 y 2016. Listo, ¿qué pasaba? Que la preparación era alistar los saldos bajo la normativa contable anterior, depurar la contabilidad, bueno, hacer una serie de pasos para prepararse para aplicar los nuevos marcos normativos. El 1 de enero del 2014, estas empresas hacían un estado de situación financiera de apertura, un ESFA. ESFA, estado de situación financiera de apertura. Vamos a colocarlo aquí para que listo. Y durante el año 2014, para empresas de grupo 1 llevaban información bajo 2649 y NIC plenas, que eran las NIC que aplicaban este grupo. Es decir, que en el año 2014 a 31 de diciembre sacaban unos estados financieros bajo 2649, que eran los últimos estados financieros bajo 2649 con efectos legales. Y generaba unos estados financieros a 31 de diciembre del 2014 bajo NIP full, NIP plenas, que no eran legales, o sea, no tenían efectos legales, pero sí iban a servir para propósitos corporativos en el año 2015, que era el periodo de aplicación. ¿Qué era el periodo de aplicación? Era que ya obligatoriamente todos los registros que se hacían contablemente, los departamentos de contabilidad, toda la información financiera que se recaudaba en los diferentes departamentos de una empresa, todo iba a ser de acuerdo a los criterios de NIF, de acuerdo a los criterios de reconocimiento y medición de NIF. ¿Listo? Entonces, a partir del 1 de enero del 2015 era obligatorio, aplicación obligatoria. Listo. Igual para el grupo 3 y para el grupo 2 era un año más tarde. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 2548? O lo que dice el artículo 165 de la ley 1607, la reforma tributaria del 2012. Dice, durante 4 años, vamos a leerlo explícitamente, que aquí en los considerandos están. Mira aquí, en consecuencia se hace necesario reglamentar el artículo 165 de la ley 1607 para brindar seguridad jurídica a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Obligados a llevar contabilidad. Vamos aquí. De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la ley 1607 del 2012, durante los 4 años siguientes en la entrada de vigencia de las NIF, durante los 4 años siguientes de la entrada de vigencia de las NIF, esto es a partir de la fecha en cual los estados financieros se preparan con base en el nuevo marco normativo, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas con el fin de permitirle a la DIAN medir los impactos tributarios de la implementación de las NIF y proponer la adopción de medidas legislativas que correspondan. Explico. Si aquí empezaba a regir el 1 de enero del 2015 y estamos hablando de 4 años, es decir que 4 años, es decir que 2016 hasta 2018, durante la entrada de vigencia
La entrada de vigencia fue el 1 de enero del 2015, durante 4 años, 2015, 2016, 2017, 2018. Las bases fiscales no van a ser inalteradas, es decir, que todas las declaraciones tributarias se van a hacer de acuerdo como se hacían en el 2649. Es decir, yo no iba a medir una renta o un reconocimiento de ingreso de acuerdo a las NIF. No, la facturación y todo eso lo iba a seguir haciendo de acuerdo al 2649, las bases fiscales. Si yo tenía una base para aplicar retención en la fuente, la voy a hacer de acuerdo a las normas anteriores durante 4 años. Esto es lo que quería decir ese artículo. Igual para el grupo 3. Y vamos a enfocarnos en el grupo 2. En el grupo 2 empezaba el 1 de enero del 2016 y hasta 31 de diciembre del 2019 las empresas, todas sus declaraciones tributarias tienen que hacerse de acuerdo a las bases fiscales que traían los estados financieros o hacer remisión al decreto 2649 y 2650. Es decir, que si yo me iba, por ejemplo, este es un ejemplo. Si yo este terreno de 150 millones que ahora lo mío bajo NIF a 31 de diciembre del 2016, pero yo fiscalmente lo traía a 100 millones, ¿sí? Yo tengo que seguirlo presentando por 100 millones a la DIAN durante estos 4 años, no por los 150. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo se le conoce a estos 4 años? Se le conoce periodo de transición fiscal. Periodo de transición fiscal. No sé las personas que trabajan en el departamento contable o si han podido leer algo que ahora la DIAN sacó una resolución en mayo donde le dice a las empresas que tienen que actualizar el RUC colocando unas categorías. Una es una responsabilidad que era la responsabilidad 42 de llevar contabilidad. Y por allá en la hoja 2 de actualización del RUC, la DIAN le pregunta al contribuyente, le dice, ¿usted a qué grupo pertenece? Entonces uno coloca, pertenezco al grupo 2. ¿A partir de cuándo empieza a aplicar NIF? O sea, los nuevos marcos normativos. Obligatoriamente me toca a partir de 1 de enero del 2016. ¿Y qué sistema va a llevar? Un libro tributario, un libro o un sistema de diferencias entre bases fiscales y bases contables. Eso es lo que trae el nuevo decreto. Ya les voy a explicar esa parte. Pero que no se nos olvide que van a haber 4 años de transición fiscal de acuerdo al cronograma de cada grupo. Es decir, que las bases fiscales no se van a inalterar, se van a seguir dejando con los mismos principios. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo fiscalmente había un vehículo que se adquirió en 2011, digamos. Digamos que el vehículo vale, digamos que 100 millones. Sigamos con el mismo ejemplo de los 100 millones. Con una depreciación de 5 años. Es decir, que en el año 2016, el vehículo ya se había depreciado en su totalidad y en libros activo menos depreciación estaba en 0 en el año 2016. Esto fiscalmente, o sea, esto es lo que yo le informaba a la DIAN, fiscalmente. Ahora vamos a decirle contable NIF. Yo puedo que en el ESFA le haga un avalúo en el 2015 a ese vehículo y diga, voy a usar el valor razonable, o sea, un valor de mercado. Ese vehículo puede valer en el mercado en el 2015, no sé, unos 60 millones de pesos. Puede valer en el mercado, en la revista Motor o en cualquier revista de evaluación de carros, puede valer 60 millones de pesos. Y yo bajo NIF lo reconocí por este valor. Sí pueden visualizar el impacto fiscal que hay.
decirle a la DIAN que no tengo nada a entrar a decirle tengo 60. Entonces la DIAN por eso dijo, no, yo esos cambios no los puedo tomar así tan brusco, tan fuerte. Yo necesito 4 años para evaluar. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de los grandes impactos que pueden ocurrir. Entonces, que no se nos olvide, así como hay transición de NIF, hay transición fiscal. Y eso es lo que nos dice este decreto. Que este decreto quiere reglamentar lo que decía ese artículo de la ley de la reforma tributaria del 2012. Mira, desde el 2012, desde la reforma tributaria del 2012 ya estaban pensando en que, uy, van a haber nuevos cambios normativos, pero yo debo tener una forma, como dice el mismo decreto, seguridad jurídica para que mis bases fiscales no se me vean afectadas. Y si las bases fiscales se ven afectadas, por ende los tributos, y el país no puede exponerse a eso. Por eso emiten estas normas. Listo, seguimos estudiando el decreto 2548. Eso era lo que decía el artículo 165 de la ley 1607. Pero vamos a leer, antes de leer el decreto y explicarles de qué se trata, esto es importantísimo. Lo explico enseguida para resumir cuál es la normatividad que tienen que aplicar las empresas del grupo 2, porque esto es importantísimo. La DIAN pone a correr a todo el mundo y la DIAN ya mandó a actualizar el RUC, y las empresas que no habían empezado a hacer la implementación de NIC, ahora con todo esto de que la DIAN, de que este agente entró, pues ya todo el mundo ahora sí está preocupado por hacer la adopción de NIC. Entonces por eso yo explico esto en este resumen de las normas que se deben tener en cuenta, porque es muy importante. De pronto más adelante lo miremos más detallado, pero yo quiero es que tengan el concepto de por qué lo hicieron. Listo. Y aparte de eso, es importante leer los considerandos de cada norma, que es como un argumento a lo que yo les estoy contando. Es el sustento de por qué emiten la norma. Bueno, ¿qué decreta este decreto 2548? Dice, implementación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 17 de 2012, es decir, los 4 años, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables continuarán vigentes durante los 4 años así. Y nos dan el cronograma, que es el mismo cronograma que les expliqué aquí en Excel. O sea, de grupo 1, grupo 3 y grupo 2. Es el mismo cronograma, leámoslo. Para los preparadores de información financiera pertenecientes al grupo 1, en los términos del anexo del artículo 1 del decreto 2784 y las normas que lo modifiquen, el periodo de los 4 años inicia el 1 de enero del 2015 y termina el 31 de diciembre del 2018. Exactamente lo que les comentaba. Empieza el 1 de enero del 2015 y termina el 31 de diciembre del 2018. Para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, empieza el 1 de enero del 2016 y culmina el 31 de diciembre del 2019. Y para los del grupo 3, el mismo periodo de transición fiscal que el grupo 1. Parágrafo. Durante el periodo aquí mencionado, la DIAN, en conjunto con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Industria y Comercio, darán aplicación al cronograma contenido en el anexo 1, que hace parte integral del presente decreto, para medir los impactos tributarios del proceso de convergencia a los nuevos marcos normativos y proponer las medidas legislativas que correspondan. Es decir, artículo 2. Es decir, ellos van a evaluar en estos años los impactos. Ya empresas de grupo 1 hicieron digamos como que una fase 1 donde solicitaron información a empresas del grupo 1. Muy probablemente después soliciten a empresas del grupo 2 y empiecen a seguir evaluando. Pero recuerden, las bases fiscales siguen siendo como se venían haciendo anteriormente en el 2649.
Eso no va a cambiar hasta que no termine ese periodo de transición fiscal. Artículo 2. Bases fiscales. Son aquellas determinadas con base a las disposiciones fiscales y todas las remisiones a las normas contables. Así, para efectos lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 1607 y durante los plazos señalados en el artículo anterior, todas las remisiones contenidas en las normas contables tributarias, las remisiones contenidas en las normas tributarias, las normas contables se entenderán hechas para efectos tributarios al decreto 2649 y 2650. Es decir, a los decretos que están vigentes. Es decir, hay que seguir llevando un registro de acuerdo a estos decretos. Porque las remisiones, el estatuto tributario dice, las bases de medición para el impuesto del IVA, para el gravamen del IVA, se hace de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, en muchos impuestos, las bases fiscales hacen remisión a bases contables y se entiende que son de acuerdo a la contabilidad que estábamos llevando anteriormente. También los planes únicos de cuentas según correspondan a cada superintendencia o a la Contaduría General de la Nación. Listo, continuamos leyendo. En desarrollo de los artículos 4 de la Ley 1314 y el 165 de la Ley 1607, las normas expedidas con ocasión a la Ley 1314, es decir, a la ley que le dio apertura a las NIF, no tendrán efectos tributarios durante los plazos que trata el artículo 1 del presente decreto. Es decir, todas las mediciones que yo haga en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y costos y gastos no van a tener efectos fiscales. Los efectos fiscales se siguen haciendo con la contabilidad que se hacía bajo 2649 y 2650. Los cambios, permítanme un segundo, voy a conectar la corriente. Listo. Parágrafo 2. Los cambios en los valores patrimoniales que surjan con ocasión del proceso de convergencia al nuevo marco técnico de las normas de información financiera expedidas en Colombia no tendrán efectos tributarios durante los 4 años, durante los plazos señalados en el artículo 1 del presente decreto. Cambios en valores patrimoniales. El ejemplito que les di del carro. Fiscalmente 0, totalmente depreciado, contablemente 60 millones. Eso es un cambio patrimonial, porque si se aumenta el activo, se aumenta el patrimonio. Eso no tendrá efecto fiscal, es lo que quiere decir este parágrafo. Parágrafo 3. Los efectos tributarios y lo dispuesto en este decreto, en las disposiciones fiscales priman sobre aquellas contenidas en las normas de que trata este artículo. En consecuencia, en caso de incompatibilidad entre unas y otras, se preferirán las primeras. Es decir, que prima una norma fiscal, es más importante, lo que quieren decir más importante, una norma fiscal que la norma contable. Si hay una norma que hace remisión a una norma contable, es porque hace remisión del estatuto tributario. Ejemplo, un leasing financiero. Un leasing financiero puede que contablemente, o un leasing o un arrendamiento, puede que contablemente pueda ser reconocido contablemente, es decir, bajo NIF, como leasing operativo, porque los criterios y reconocimientos de la sección 20 de la NIF para pymes lo pueda uno reconocer. Y un leasing operativo, estos son ejemplos, un leasing operativo se registra gasto de arrendamiento contra el valor a pagar del canon mensual. ¿Sí? Eso es un leasing operativo. Fiscalmente eso no opera. Fiscalmente el estatuto dice, no
existen lisis operativos fiscalmente. Todos los lisis se les dará tratamiento como leasing financiero de acuerdo al estatuto tributario. Y eso cambia de todo. ¿Por qué? No es que no existan, lo que dice el estatuto es que no serán deducibles del impuesto a la renta. Entonces, lo que quiere decir este parágrafo es que es más importante lo que dice el estatuto. No son deducibles del impuesto de renta, así contablemente usted lo lleve a un gasto de arrendamiento. Aquí, tributariamente, no. Entonces, es más importante la norma fiscal que las otras normas, las normas contables. Artículo 3. Registros obligatorios. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta porque que le pongamos cuidado, porque es lo que se está haciendo, actualizando RUCs, las empresas están actualizando los RUCs, pero también tiene que actualizar sus sistemas de contabilidad, ¿sí? De información financiera, tienen que actualizarlos y evaluar cómo van a llevar, si van a llevar las dos opciones que está dando este decreto. Una opción son unos registros obligatorios y la otra opción es un libro tributario. ¿Qué son los registros obligatorios? Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar adicionalmente un sistema de registro de todas las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos y la información preparada en lo previsto en el artículo 2 del presente decreto, es decir, las bases fiscales. Traduzco. Es decir, que las empresas y los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, además de llevar su contabilidad en un software contable, ¿sí? Deben llevar un registro de las diferencias entre, eso se llama una conciliación contable y fiscal, donde se lleve las diferencias entre los saldos bajo NIC, nuevos marcos normativos, y los saldos bajo 2649 de acuerdo al anexo 2, o sea, los saldos fiscales. Explico ya aquí con el ejemplo, van a haber diferencias. Si yo digo aquí en el ejemplo, sigo en el mismo ejemplo, diferencia. En mi saldo fiscal, de acuerdo con mi saldo UNIC, yo estoy presentando una diferencia de los 60 millones. Una diferencia. Entonces lo que la DIAN quiere es que así usted lleve sus saldos fiscales y lleve su contabilidad bajo NIF, van a surgir unas diferencias. Lléveme unos registros obligatorios de esas diferencias. Eso es lo que quiere decir esto. El sistema de registro deberá garantizar la autenticidad, la veracidad y la integridad de la información que allí se consigne. Es decir, yo debo explicar por qué en la renta no llevo los 60 millones y por qué en el estado financiero que le envía al banco o el que aprobó la asamblea de accionistas sí tiene los 60 millones más en el activo. Es decir, lo que dice el decreto es que yo tengo que explicar. Tiene que ser veraz, auténtica, integral. Parágrafo 2. Las diferencias que trata el presente artículo son aquellas originadas, entre otras, por diferencias entre el reconocimiento, medición y la dinámica contable y la evaluación de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, de acuerdo con los nuevos marcos normativos y lo dispuesto en el presente decreto. ¿Sí? Van a siempre, cuando se implementen las NIC en una empresa, van a haber diferencias en activos, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, va a haber diferencia en todo. Entonces es tan importante saber qué diferencias son y por qué, porque es lo que es la explicación que nos van a pedir cuando nos hagan, no sé, una fiscalización o un requerimiento o una solicitud de información. Parágrafo 3. Cuando las diferencias de que trata el presente artículo sean originadas por exigencias fiscales y no hubiera lugar a la aplicación del sistema de partida doble, el registro se hará sin atender el sistema.
aquí no me está diciendo que yo tenga que registrar las diferencias en el software de contabilidad. Una opción es llevar en un cuadro de Excel, ¿sí?, los registros, las diferencias, sacar un balance de prueba y llevar las diferencias, o crear las diferencias en las cuentas de orden. Uno busca la opción, la forma ya al interior de la empresa de cómo registrar esas diferencias, o cada contador lleva su registro de diferencias a su manera, desde que cumpla con el decreto. Aquí dice que no aplicar el sistema de partida doble. Hay algunas diferencias que no requieren aplicar el sistema de partida doble. Un ejemplo pueden ser los cheques que me entregaron, pero que yo no los consigné al banco. En renta, esos cheques que me entregó un proveedor, perdón, un cliente me pagó un cheque, y yo cogí el cheque y se acabó el mes y yo no lo alcancé a consignar. Me quedé con el cheque en caja. Entonces yo le doy de baja al proveedor porque el proveedor me dio un título de valor fiscalmente, pero la plata no la tengo en el banco. Entonces esa diferencia puede que no haya lugar a aplicar una partida doble. Listo, esa es una opción. Cójame, haga su contabilidad bajo NIF en su empresa. Para el grupo 2, haga su contabilidad bajo NIF. O sea, haga sus registros para sacar reportes bajo NIF. En el 2016, actualice su software para NIF y lleve su contabilidad. ¿De acuerdo? Pero lléveme las diferencias de las bases fiscales. Eso es lo que dice el artículo 3. Y la otra opción es en un libro tributario. ¿Qué trata el libro tributario? Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad podrán llevar el libro tributario con base a las disposiciones del artículo 2 del presente decreto. Así, todos los hechos económicos deberán ser registrados en este libro. Explico ya y resumo para no tener que leer todo. El libro tributario es llevar un sistema transaccional bajo el decreto 2649. Se puede decir, no se puede decir que una contabilidad, porque es de acuerdo a las bases fiscales, pero se lleva por partida doble y se llama un libro transaccional. Es decir, uno registra toda la facturación, los egresos, los recibos en las empresas y de acuerdo con las bases fiscales. Y aparte genera un libro contable, que es el libro NIF. Es decir, que el software de contabilidad debe tener la opción de sacar un reporte fiscal y un reporte contable. Es un poquito más complejo porque, y de hecho la mayoría de software en Colombia pensaron fue en la opción del libro tributario, que registrar toda la información como la están registrando actualmente y hacer un pase de información a un nuevo reporte. Y en ese nuevo reporte sí hacerle unos reconocimientos y unas mediciones de acuerdo a las NIC. Entonces un software iba a generar, se puede decir que dos balances. Un balance de acuerdo a la norma fiscal y un balance a la norma contable. Pero eso tiene sus impactos a nivel de sistemas de información, a nivel de software contable, a nivel de registro. Porque es que dice, para efecto de este artículo, el libro tributario es aquel libro auxiliar en el cual se registran los hechos económicos de acuerdo con el artículo 2 del presente decreto. Si ve que dice se registran los hechos económicos, es decir, registre todo. Ingresos, costos, gastos, pasivos, movimientos en patrimonio, todo. Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, registre todo en este libro tributario de acuerdo en el artículo 2, es decir, de acuerdo al decreto 2649. Y este es exigente porque dice, los cuales deberán estar debidamente soportados por documentos comprobantes internos y externos. Es decir, si yo registro, todos los registros que hago, si hago un comprobante de egreso debe estar soportado, ¿sí? Si hago una factura de venta, soportada. Una causación de un costo debe estar totalmente soportado por la factura del proveedor, ¿sí? La factura
legal del proveedor, que cumpla los requisitos. Es decir, hay que llevar todo un registro totalmente soportado y aparte de eso llevar contabilidad. Eso es lo que dice. Y esto es lo que verdaderamente está un poco complejo al interior de las empresas y a nivel informático, al nivel de los software. Al nivel de los sistemas, esta opción pues es un poquito complejo adaptar los sistemas para estas opciones. Listo, entonces estas son las dos opciones que nos da la DIAN. La DIAN dice, listo, van a empezar con las NIC, pero no me alteren mis declaraciones tributarias, no me las alteren durante 4 años. Y les doy dos opciones, hagan su contabilidad bajo NIC y lleven un sistema de registros, una conciliación contable fiscal, ¿sí? O adapten su software, llévenme en un libro transaccional de acuerdo como se registraba la contabilidad 2649 y 2650, o sea, los decretos que estaban vigentes anteriormente. Y aparte de eso, lleve su contabilidad bajo los criterios de los nuevos marcos normativos de las NIC pymes. Entonces la DIAN durante eso ya actualizó el RUC, ya va a estar pendiente durante estos 4 años, ya ellos tienen que hacer una reforma tributaria, ya la están trabajando, estructural, porque ya en el 2019 debe salir un proyecto ley donde pues ya digan cómo va a quedar el tema tributario y de las NIF. Por lo tanto, pues debemos estar preparados. Esto es muy importante saberlo, compañeros, colegas, porque pues esto es el día a día. DIAN y contabilidad, eso es el día a día. Y hay que tener en cuenta todas estas normas si queremos llevar una contabilidad que cumpla los requisitos legales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, listo, entonces tenemos el decreto 2548 del 2014, que es el de la DIAN. Si ven ya los 3 decretos que tenemos por obligatorio que tener a la mano para hacerle una implementación de NIC Pymes a una empresa del grupo 2. Aparte de eso, una entidad debe tener en cuenta a qué resolución o qué circular externa ha generado la superintendencia. Es decir, cada entidad está vigilada por una superintendencia. En Colombia hay 10 superintendencias y ya están creando otra. Están creando la superintendencia de educación. Por lo tanto, una entidad es vigilada por una superintendencia. Si es de transporte, por la superintendencia de puertos y transportes. Si es de vigilancia, por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Y cada superintendencia va a ser como organismo de supervisión y control. Va a ser su misión y va a encargarse de que las entidades, hacer la supervisión y control de que las entidades cumplan con la adopción de estos nuevos marcos normativos. Cada superintendencia emite su resolución y circular. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Si hay preguntas en esta opción, y puedo dar paso a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Después de haber visto las normas que debemos tener en cuenta para hacerle la implementación a una empresa de grupo 2, ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. Ya vamos a ver un paso a paso de qué es lo que debería hacer un buen contador o un buen gerente para hacer la implementación de las NIC en su empresa. Listo, ya voy a explicarles el paso a paso. Entonces, digamos que no he hecho nada, yo trabajo en una empresa, soy el contador de una empresa del grupo 2. Y tengo las siguientes preguntas.
Primero puede ser esta, no he hecho nada. O sea, mi empresa no han hecho nada. Yo sigo registrando en mi software contable la contabilidad como venía en los años anteriores. Yo no he hecho nada. Otra pregunta, mi software no tiene módulo de NIF, es decir, yo no cambié software, no tengo un software que tenga un módulo de NIF. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Para eso, pues, mi recomendación, si no tiene módulo de NIF, pues mire las opciones, mire lo que le reportó a la DIAN, mire lo que le dijo a la DIAN. Y para el libro tributario, por obligación, un software debe tener un desarrollo que genere los dos reportes, como mínimo, el reporte fiscal y el reporte bajo NIF. ¿Sí? O sea que si un software no ha hecho desarrollo para NIF, pues no le va a servir llevar el libro tributario porque no va a poder llevar el sistema transaccional y aparte la contabilidad. Pero si usted decide por llevar la otra opción para la DIAN, que es llevar el sistema de diferencias, usted podría coger la contabilidad que tiene en su software, volverla NIF, es decir, volverla toda NIF y llevar su conciliación contable y fiscal. Esa sería una respuesta para esta pregunta. Además, muchas personas nos llaman, ayúdame, asesóreme, ¿qué le digo a la DIAN? ¿Llevo el libro tributario o el sistema de diferencias? Y uno le dice, no, pues es que usted tiene que evaluar qué tiene al interior de su organización. ¿Qué tiene? Si su sistema de información le permite llevar libro tributario o usted tiene la opción de llevar libro tributario o simplemente tiene que llevar el registro de diferencias, pero tenga en cuenta que para llevar su registro de diferencias usted tiene que mirar que esas diferencias que le presenta la DIAN tienen que estar muy bien sustentadas. Se tiene que evaluar su declaración de renta, sus sistemas de información, su estado financiero, su transición a NIF. Es decir, para contestar esa pregunta habría que hacer un diagnóstico muy bien de la empresa para decirle, pues lleve esta o lleve la otra opción. Es un poquito complejo esa parte. Pero pues la respuesta sería, si no tiene módulo de NIF, pues lleve el sistema de registro de diferencias y convierta su contabilidad en NIF. ¿Debo volver a registrar toda la contabilidad para el libro NIF? No, es decir, usted no tiene que hacer un egreso para fiscal y un egreso para NIF, una factura para fiscal y una factura para NIF, no, los software idearon o desarrollaron, es mejor la palabra, desarrollaron la opción de que registran y al final de mes o marcan una opción, esta transacción pasa para NIF, o al final de mes pasan todas las transiciones en lote para el libro NIF y en NIF hacen los ajustes y las reclasificaciones de acuerdo a las políticas y de acuerdo pues a lo evaluado de cómo iba a ser su información bajo NIF. No tiene que volver a registrar. Yo pues hablo de software, hablo de varios software que hemos implementado. De hecho, mi rol en el equipo de trabajo es evaluar los software, los desarrollos que tienen los software y adaptar las empresas con esos software para las NIF. Entonces ya he evaluado mucho software, háblese, puede ser Sigo, Elisa, WordOffice, Zeus, Sysman, varios software tenemos analizados y varios software hemos implementado. Entonces es muy importante revisar qué desarrollo hizo el proveedor de software para llevar la contabilidad bajo NIF, teniendo en cuenta la normatividad y la operatividad también. Otra pregunta que sale mucho es, bueno, me están solicitando las políticas para hacer el aplicativo de NIF. Muchas empresas, pero hablo de muchas empresas, tienen su software propio. Es decir, contrataron a un ingeniero, le pagaron el desarrollo e hicieron un software contable de acuerdo a la actividad de la empresa, muy enfocado a la empresa. Y ese ingeniero de software es el que les hace sus actualizaciones y todo lo demás. Por lo tanto, estas empresas, pues, si el ingeniero me decían, Jimmy,
es que para hacer algo aquí en las NIP, el ingeniero me dice que tengo que pasarle las políticas. Yo decía, no, eso no es verdad. O sea, un desarrollo de un software no se hace, o una sistematización de una NIP no requiere las políticas de la empresa para hacerle el desarrollo, no. Requiere mirar qué sistema va a llevar, si va a llevar el libro tributario, sistema de diferencias, y, y adaptar su información, pero no requiere las políticas. La otra es, ¿debo implementar XBRL en la compañía? Bueno, en las últimas sesiones del curso yo les voy a hablar de XBRL, que digamos como que algo muy interesante que entra otra normativa, otro estándar que entra en Colombia, que al principio nos va a parecer de pronto muy harto, ¿sí? Muchas normas, muchos reportes, pero cuando podamos entender de lo que trata este estándar mundial de transmisión de información financiera o lenguaje de transmisión de información financiera, van a ver lo importante que es pues estudiar más al respecto sobre el XBRL. Pero una empresa como tal no debe implementar XBRL. Sabemos que XBRL se está volviendo obligatorio para reportar a las superintendencias de sociedades a las superintendencias, perdón, a las superintendencias en Colombia. Entonces, XBRL muchas superintendencias que ya están solicitando información en XBRL dan los aplicativos para uno simplemente hacer su reporte, su estado financiero. Eso ya lo veremos más adelante y hablaremos bien de esto, que es muy interesante. Listo, sí, nos hacemos esas preguntas. Pero vamos a mirar, bueno, ya son las 9:58. Para pasar a la siguiente diapositiva, que sería pues como tal la siguiente sesión, perdón. ¿Qué se necesita para realizar un proceso de implementación de NIF? ¿Qué se necesita? Hay unos pasos, hay un paso a paso, y esos pasos tienen un desarrollo de cada paso. Yo creo que ya con estas dos sesiones donde hemos visto la normatividad que debemos tener en cuenta, hemos hablado un poco de cada decreto. Aún no hemos hablado de NIF, solo hemos hablado de las normas que debemos tener en cuenta, y hemos dicho que dentro de esas decretos están las normas internacionales. Hemos hablado de este decreto sumamente importante, y, y vamos a empezar a hablar de que se necesita hacer un proceso sistemático, un paso 1, paso 2, paso 3, un proceso sistemático para empezar a hacer la implementación de las NIP en una empresa. Entonces ya esta diapositiva la dejamos para la siguiente sesión. Abriré el audio para una sesión de preguntas, y si no hay preguntas, pues terminamos esta sesión por hoy. Está abierto el audio, pueden preguntarme por el chat o por audio.